Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: ven a la luz, yo todo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario en que nos estés viendo, estimado amigo. Para comenzar y continuar con las charlas que hemos venido dando acerca de Daniel 2, primeramente quiero invitarles a que nos puedan seguir en lo que es la radio 930 AM, también en el canal de YouTube Laicos en Acción, o Facebook también en Laicos en Acción. Para empezar y para abrir la Biblia, primeramente te invito a tener una oración para que sea el Espíritu de Dios el que nos pueda ayudar a encaminarnos y darnos inteligencia para comprender su palabra. Hay tanto que debemos aprender de cómo darle la honra y la gloria a Dios. Hay tanto que no conocemos, y por eso Dios nos dio su santa y divina palabra para que la tomemos como su guía, y aquellos que quieran hacer la voluntad de Dios, dice su palabra, que sabrán que es verdad, y Dios los guiará a toda verdad. Y es por eso que le invito a que sea su Espíritu Santo al que nos ayude y nos encamine en este momento para el estudio de su santa palabra. Le invito a inclinar el rostro donde quiera que esté y tener reverencia en la oración. Oremos. Padre y Dios nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Oh Dios eterno, tú eres poderoso, tú eres magnificente, tú eres grande. En misericordia y amor es tu nombre, oh Dios eterno. Pero tú dices que no dejas por inocente al culpable. Y oh Dios eterno, queremos pedirte sabiduría de lo alto. Queremos pedirte sabiduría, oh Dios eterno, de tu Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder honrar y dignificar tu nombre en todo momento. Perdona, oh Dios, cualquier cosa que hayamos hecho incorrecta, pero sobre todo y sobre el perdón, darnos sabiduría para corregir nuestras vidas, coraje y valor para cambiarlas, oh Dios eterno. Queremos honrarte en este mundo donde estamos. Queremos, oh Dios, que los demás, así como hemos venido estudiando, Daniel y sus compañeros te honraron, oh Dios eterno. Pero solo tú, oh Dios, y estando solo cerca de ti, podemos ser como ellos. Oh Dios eterno, bendice a los radioescuchas o por cualquier medio que lo estén escuchando. Ayúdalos, oh Dios, y dale sabiduría para que ellos puedan estudiar tu palabra, comprenderla y hacerla suya, oh Dios eterno. Gracias, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, querido amigo, vamos a continuar estudiando lo que era Daniel 2. Pero para empezar, vamos a leer Deuteronomios 28, 1 y 2. Aquí hay sabiduría, dado que Dios le da al pueblo estas palabras y le dice lo siguiente: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
¿Ok? Nosotros nos podemos preguntar cuáles son estos mandamientos y cuáles son estas órdenes y dónde están. ¿Para qué? Para escucharlas, para ponerle atención y estudiarlas. Bueno, eso está en la palabra de Dios. Y te invita a ti y me invita a mí a que busquemos de ella, a que la conozcamos. Él no está esperando que otro lo haga por ti. Él está esperando que tú lo hagas directamente. Y sigue diciendo, el versículo 2, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Entonces, si nosotros escuchamos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, vamos a alcanzar todas estas bendiciones. En Éxodo 15:26 también nos dice lo siguiente: si oyereis atentamente a la voz de Jehová tu Dios e hiciereis lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envió a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las reglas que nos dice en Éxodo 15:26? Debemos escuchar atentamente y guardar sus mandamientos y estatutos. Y entonces nos preguntamos cuáles son esos mandamientos y esos estatutos. Bueno, querido amigo, estimado amigo, toma la Biblia, léela y Dios te va a llevar a cuáles son realmente. Si tú no la tomas y no la lees, no estás tomando ese interés que Dios está diciendo. Pero vamos a Deuteronomio 28:15 y vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros no nos interesamos, si nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Dice el 28:15 de Deuteronomio: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que pasa si nosotros no buscamos la palabra de Dios? Si no vamos a leer la palabra de Dios, si no estudiamos, dice, para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, desde enfermedades, desde un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere destruir precisamente es la creación de Dios. El enemigo quiere que nosotros pensemos que el tirano es Dios, que el vengativo es Dios, que Dios es el que si yo no le obedezco, me castiga, me mata, me manda muchas cosas. No, el enemigo quiere hacer eso. Lo que pasa es que, como hemos venido hablando, que si yo no busco de Dios, si yo no busco su protección, Él no me va a obligar a mí a ser protegido por Él. Él no me va a obligar. Yo soy el que tomo la decisión si lo acepto o no lo acepto. Y entonces cuando yo tomo la decisión de apartarme de Dios, tomo la decisión de no querer nada con Él, de no investigar cuáles son sus mandatos, ¿qué pasa? Simplemente el enemigo viene y toma su lugar. Y después sacarlo de ahí cuesta bastante. Es casi imposible o difícil. ¿Por qué? Porque Él nos va a reclamar como suyos, porque nosotros hemos tomado la decisión. Ahora bien, en el programa pasado habíamos quedado en lo que era Apocalipsis 21. Ya habíamos estudiado un poco qué era Babilonia, cómo estaba constituida, las profecías que Dios había hablado inclusive antes de que Babilonia fuese la gran ciudad o fuese una de las grandes maravillas tanto de aquel mundo como de este. Es más, vamos a ver en lo que sigue en Daniel 2 que no hubo otra ciudad con su grandeza y su pompa. E inclusive hoy en día nosotros podríamos decir que una de las ciudades más pomposas, una de ellas, digamos, Nueva York, Dubái y así sucesivamente, pero ninguna de ellas llega a lo que fue Babilonia. Babilonia era increíble, sus palacios, todo lo que había ahí era increíble, ¿verdad? Aunque muchas de estas ciudades actualmente, digamos, en un hotel de esos lujosísimos que hay, la noche cuesta miles de dólares, pero en Babilonia era algo totalmente diferente, era grandísimo, era exuberante y así sucesivamente. Pero en Apocalipsis 21, retomemos Apocalipsis 21 y vamos a comenzar a leerlo. Es otra ciudad que se habla en Apocalipsis 21. Dice lo siguiente:
Vi un cielo nuevo, 21:1, y una tierra nueva. O sea, Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto que nosotros vemos actualmente aquí, las grandes ciudades, los grandes monumentos, tanto deportivos como de conferencias y así sucesivamente, va a desaparecer. Va a ser consumido por el fuego, precisamente después del milenio. Dios va a exterminar el pecado por completo y va a hacer todo nuevo. Es aquella famosa roca que le da a la estatua en los pies y se desbarata todo y desaparece todo. Entonces Dios va a hacer todo nuevo. Y eso es lo que nos habla en Apocalipsis 21:1. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe más. ¿Cómo lo desaparece? Precisamente Dios limpia la tierra por medio del fuego. Dice en el versículo 21:2, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de junto a Dios, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Esta nueva Jerusalén baja del cielo. Acordémonos inclusive cuando Jesucristo asciende al cielo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que él habla antes de eso dice, voy a prepararos morada. Dice, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Entonces ya esta ciudad existe, no es que Jesucristo la está construyendo, ya de antemano existe. Muchos hablan y dicen también que esta morada era la morada de los ángeles caídos. Entonces, pero eso es otro estudio que podemos ver más adelante, pero esta ciudad ya existe y esta ciudad con respecto a lo que fue Babilonia es totalmente diferente, tanto en tamaño como en gloria, como en lo que es hecha ella, hecha de piedras preciosas, las calles son de oro finísimo y así sucesivamente. Entonces, la misma ciudad es gloriosa y esplendorosa. Dice el versículo 3, y oí una gran voz procedente del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. La ciudad desciende ¿a dónde? A la tierra. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva donde va a posar la ciudad. E inclusive en medio de la ciudad está el huerto del Edén. Está el Edén ahí. ¿Por qué? Ahí lo podemos ver más adelante donde habla de que ahí está el árbol de la vida. Ahí también sale el río de la vida de la ciudad, ¿verdad? Y entonces ahí está el huerto del Edén. Dice el versículo 4, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En la primera ciudad donde los hijos de Israel llegaron cautivos, donde el rey Nabucodonosor llevó a muchos cautivos a esa ciudad, aunque la ciudad era esplendorosa, ellos eran esclavos, ellos eran cautivos, ellos eran siervos del rey babilónico. Ahora en esta ciudad nueva, en la ciudad de Jerusalén, ya no hay esclavos, sino que hay libres. ¿Libres de qué? Libres del dolor, libres de la enfermedad, libres del pecado y así sucesivamente. Libres de la muerte porque el Cordero de Dios ya la ha vencido. Y a los que están ahí, que es su santo pueblo, por eso dice que en el versículo ahí dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya Cristo ha vencido. Ya Cristo venció la muerte, ya Cristo venció el pecado y es en este momento donde la ciudad baja, donde Él va a exterminar el pecado por siempre. No como muchos piensan, que Dios va a castigar eternamente a aquel que no lo obedece. Es más, le va a dar el premio de la vida eterna para castigarlo eternamente. ¿Por qué? Como hemos venido hablando, básicamente si una persona tiene o vive 80 años y que esos 80 años los viva en pecado, Él va a castigar a esa persona por 80 años de pecado una eternidad. Cosa más errada, equivocada, porque Dios es un Dios justo
y es un Dios piadoso también. Si bien es cierto, Él va a dar su paga, y la paga, solo hay dos tipos de paga. Para los salvos es la vida eterna, y para los perdidos es la muerte eterna. Y entonces Él va a exterminar a los impíos, o Él va a exterminar el pecado, por así decirlo. Y como los impíos van a tener pecado, van a ser exterminados. Entre ellos nos habla el profeta que dice que no le va a quedar ni pie ni rama, ni raíz ni rama. Satanás va a ser destruido con ellos. El versículo 6 dice lo siguiente. El versículo 5 dice: y él estaba sentado en el trono y dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Cristo, para hacer nuevo todas las cosas, tiene que destruir las cosas viejas. Tiene que erradicar y quemar y destruirlas totalmente. Y es por eso que después de destruir el pecado, de destruir a Satanás, y es por eso que de destruir todo lo que el hombre ha hecho en la tierra, Él va a hacer nuevo todas las cosas. Sigue diciendo el 6: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El 7 dice: el que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venza va a tener derecho a vivir en esta ciudad. Si nosotros, si tú y yo vencemos, pero ¿cómo podemos vencer? Bueno, Dios nos dio una guía de cómo vencer, y esa guía es su santa palabra. Por eso instamos y constantemente vamos a estar diciendo: toma la Biblia, lee la Biblia, que otros no la hagan por ti, léela de primera mano, estúdiala, y Dios te va a dar sabiduría. Sigue diciendo el versículo 8: pero los cobardes, vea qué interesante, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos tendrán parte en el lago de ¿qué? En el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la segunda muerte. ¿Por qué es la segunda muerte? Bueno, porque sabemos que antes de que baje la ciudad, Cristo ha venido por su pueblo. Eso es 1000 años antes. Y cuando Él venga por su pueblo, su resplandor al acercarse a la tierra, aquellos que hayan quedado vivos después de haber pasado las plagas, después de haberse hecho terremotos, van a morir con el resplandor de Cristo. Y entonces, al morir aquí en esta tierra no queda nada y ni nadie, solo queda Satanás y sus ángeles prisioneros por 1000 años. Y entonces, precisamente, cuando la ciudad desciende, ¿qué hace Cristo? Lo primero que hace es resucitar a todos los que habían muerto en la tierra, a todos los impíos. ¿Para qué los resucita? Porque les va a dar su premio. Él, primeramente, en su segunda venida, se llevó a los suyos y le dio el premio que fue a la vida eterna. Ellos están 1000 años con Cristo en el cielo. Después de los 1000 años bajan, porque Cristo va a hacer nuevas todas las cosas. Va a hacer la tierra nueva otra vez, y la ciudad, la nueva Jerusalén, va a estar en la tierra. Pero antes de eso, Él tiene que erradicar el pecado por completo. ¿Y cómo se erradica el pecado por completo? Bueno, va a tener que empezar destruyendo el pecado, al pecador, a Satanás y a sus ángeles. Y cuando haga eso, cuando los destruya, ahora sí va a poder crear la nueva Jerusalén, o va a poder crear la tierra otra vez como era antes del pecado. Y entonces los redimidos van a poder ver cómo Cristo crea todo nuevo. Adán y Eva en sus inicios no pudieron tener ese privilegio, porque cuando Adán fue creado, ya Dios había creado los animales, ya había creado las aves, ya había creado la luz, ya había creado todo. Ahora los redimidos, esta segunda vez que Cristo crea otra vez la tierra, crea los árboles y crea, ellos pueden ver ese proceso como Cristo crea todo. Es un gran privilegio
que vamos a tener los redimidos cuando lleguemos ahí. Y entonces íbamos otra vez a la parte donde Cristo resucita a todos para darle su premio. ¿Por qué? La primera muerte fue la que sufrieron cuando Cristo vino. O la primera muerte fue la muerte natural que sufrieron los que no son salvos. Jesús los resucita otra vez para darle su premio. Y su premio es que nos dice en el versículo número 8, dice que tendrán parte en el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Ese lago de fuego y azufre en los capítulos 20 anteriormente viene hablando de que fue preparado para Satanás y sus ángeles, no para el hombre. Pero nosotros podemos escoger si ser partícipes de Dios y vivir en la ciudad Nueva Jerusalén o ser partícipes con Satanás e ir al lago de fuego a la destrucción eterna. Y entonces Dios va a poner fin al pecado. ¿Cómo lo va a poner? Por medio del lago de fuego y azufre. Así como Sodoma y Gomorra fue destruida, así ellos van a ser destruidos con fuego y azufre. Y dice que van a ser totalmente destruidos. Y entonces, después de que sean totalmente destruidos, y el último que va a ser destruido es Satanás, ¿por qué? Porque él es el que tiene más culpa, y por así decirlo, el pecado es como el combustible. El pecado es como la gasolina, por así decirlo. Entonces, cuando Dios envía fuego, aquel que tiene más pecado va a durar más consumiéndose. Y ya sabemos que el que se le ha tenido más pecados y el que ha hecho que el pueblo de Dios peque más ha sido Satanás. Y entonces él va a tener que pagar por los pecados ¿de quién? De los salvos. Y resulta que él va a ser el último en quemarse y consumirse. Y además por los pecados de que hizo que todos los seres humanos hayan cometido en la tierra, porque hizo que una tercera parte de los ángeles renunciaran a Dios y fuesen en contra de Dios. Entonces, después de que él hace todo eso nuevo, él destruye el pecado por completo, ahora sí comienza a crear la nueva Jerusalén. En el versículo 9 del capítulo 21 nos dice lo siguiente: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las plagas. El 9. Las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. ¿Quién es? La Nueva Jerusalén, según los versículos que hemos venido hablando anteriormente. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró una gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de junto a Dios. El 11 dice: teniendo la gloria de Dios y su fulgor eran semejantes a una piedra preciosísima, como una piedra de jaspes diáfana como el cristal. Así era como se veía, o como el apóstol pudo ver a la Nueva Jerusalén. Imagínese usted que actualmente una de las piedras más preciosas es el diamante, y algo muy pequeño el valor que tiene, incalculable muchas veces. Ahora imagínese una ciudad que mide, no sé, la ciudad de Jerusalén medía, la de Babilonia medía 24 kilómetros de cada lado. Esta es mucho más grande que la ciudad de Jerusalén, y dice que era como una piedra preciosísima. El 12 dice: tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son de las 12 tribus de Israel. ¿Sabías que cada quien que entra a la ciudad va a entrar por una puerta de estas? ¿Y sabías que esas 12 tribus de Israel, que precisamente ese era el nombre escrito que tenían estas puertas, me imagino que en el dintel de la puerta, en la parte superior, que usted y yo solo por una puerta de esas podemos entrar? ¿Por qué? Precisamente si uno va y estudia cómo fue que nacieron las tribus de Israel y quiénes son sus descendientes, vamos a ver los caracteres que ellos tenían.
Y entonces cada uno de los redimidos o salvos van a tener un carácter como el de uno de esas 12 tribus, que fueron los fundadores de las tribus de Israel. Pero no un carácter como era antes de que ellos vendieran a José, que era un carácter malo e inconverso ante Dios, sino como después de cuando ellos fueron a Egipto, ya ellos habían sido convertidos, ya ellos habían aprendido la lección, ya Cristo los había cambiado. Ese carácter que ellos tenían después de años cuando José estaba en Egipto, precisamente es el carácter que debemos mostrar nosotros. Y entonces, para saber por cuál puerta vas a entrar o para saber por cuál puerta voy a entrar, debo ir a estudiar cómo eran los caracteres de estas personas y no precisamente como dice el mundo actualmente, que dice que somos melancólicos, que somos flemáticos y así define los tipos de caracteres. No, la Biblia define cuáles son los verdaderos caracteres de las personas y eso es lo que nosotros necesitamos entender y comprender, que es el carácter de nuestra vida que debemos transformar y aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque es lo único que Dios no va a cambiar, nuestro cuerpo lo va a cambiar. Dice que, como hemos leído en los versículos anteriores, va a enjugar la lágrima de nuestros ojos, va a cambiar muchas cosas, va a transformar este cuerpo mortal en un cuerpo inmortal como lo recibió Cristo. Pero Él no se va a meter con nuestro carácter. El carácter que nosotros tenemos aquí en esta tierra, ese es el que vamos a llevar al cielo. Y es por eso que en esta tierra es donde debemos crear ese carácter para poder estar en la ciudad celestial, para poder estar ahí y para poder entrar por una de esas puertas. Tenemos que tener un carácter como lo tuvo Cristo. Cristo tiene el carácter de las 12 tribus de Israel, el carácter correcto, el carácter bueno, el carácter convertido, el carácter que le sirve a Dios. Ahora, si tú quieres saber, ve y busca cuando el patriarca Jacob le dio la bendición a cada uno de sus hijos. Ahí precisamente él está diciendo cuál es el carácter de ellos. Y ese carácter ya transformado es el que nosotros vamos a decir, bueno, yo voy a entrar por la tribu de Benjamín, por la puerta donde dice la tribu de Benjamín, o por la tribu de Rubén, y así sucesivamente por cada una de las 12 tribus. Entonces yo debo saber cuál es mi carácter para poder entrar a la santa ciudad. Ahora bien, el versículo 13 dice, siguiendo lo que decía el 12, que dice de las 12 tribus de Israel, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. La ciudad, un cuadrado perfecto, precisamente en cada uno de sus lados tenía 3 puertas. Así como el pueblo de Israel cuando acampaba en el desierto, estaban las tribus divididas en grupos de 3 y 3 a los 4 lados. Ahora bien, el versículo 14 dice, y el muro de la ciudad tenía fundamentos, 12 fundamentos, y sobre ellos los 12 nombres del apóstol del Cordero. Los apóstoles que estuvieron con Cristo precisamente, también ellos tenían su propio carácter. Y nosotros debemos tener esos caracteres que tenían los apóstoles, debemos ser como ellos fueron, debemos creer, debemos tener la fe que ellos tuvieron. Por eso la ciudad dice que se fundamenta en los 12 apóstoles y es ahí donde la iglesia de Dios nace precisamente. El fundamento de la iglesia de Dios son los 12 apóstoles, no es solo Pedro, eran los 12 apóstoles precisamente. Y entonces, inclusive cuando uno de ellos fracasa, que es Judas, ¿verdad? Que Judas no se arrepiente de lo que hizo, porque si él se hubiese arrepentido de entregar a su maestro, Dios lo hubiera perdonado, pero él no se arrepiente y la culpa es más grande y lo que hace es ahorcarse, atenta contra su propia vida, y uno de los mandamientos de Dios dice, no matarás. Por lo tanto, Judas no va a tener parte de estos 12 apóstoles, Judas no va a ser parte de los redimidos, y entonces lo sustituye otro, que es Pablo, precisamente. Entonces, el fundamento de la ciudad, los 12 apóstoles, y eso es lo que nos habla precisamente en el versículo 14.
En el 15 dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro para medir la ciudad y sus puertas y sus muros. Es interesante porque él les va a medir la ciudad. ¿Por qué una caña de medir? ¿Qué es que la ciudad tiene medidas malas o para qué la mide? Cuando usted mide algo, o cuando pesa algo, o cuando lo compara con una medida, es para asegurarse de que las cosas estén correctas, de que no te estén diciendo te voy a dar 1 kilo de algo y te están dando apenas 1 libra, o te están dando 900 y resto de gramos. Entonces, él tenía esta caña para medir. ¿Por qué? Porque los que van a entrar por ahí tienen que tener un carácter santo y puro, como fue el de Cristo, como fue el de los apóstoles, como fue el carácter de los patriarcas después de que ellos se arrepintieron y se convirtieron. Precisamente para eso es la caña de medir. Dice el versículo 16, y la santa ciudad establecida en un cuadrado y su longitud es igual a la anchura, o sea, un cuadrado perfecto. Y él la midió a la ciudad en la caña y eran 12,000 estadios de longitud. La altura y la anchura de ellos son iguales. O sea, que eran igual precisamente. Era un cuadrado perfecto. Y el 17 dice, y midió el muro, los cimientos, y midió el muro 144 codos, y la medida del hombre, la cual es de ángel. El 18 dice, y el material del muro era de jaspe, no era como lo de la ciudad de Babilonia, que era de piedra y granito. Sigue diciendo, de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Era como estaba hecha la ciudad, o las casas, o los palacios, las calles, de oro purísimo. El 19 sigue diciendo, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata y el cuarto de esmeralda. O sea, el valor de esta ciudad es incalculable. El 20 sigue diciendo, el quinto sardonica, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo beririo, el noveno topacio, el 10º crisopraso y el 11º jacinto y el 12º amatista. Interesante porque también son 12 piedras las que se están mostrando ahí de cómo estaba adornado el muro. Esto también tiene un significado. Y cuando se estudie en Apocalipsis, precisamente se va a ver el significado de estas 12 piedras. E inclusive si ustedes buscan esas 12 piedras en la Biblia, ustedes van a encontrar que había un personaje en el Antiguo Testamento que llevaba estas 12 piedras en el pecho. Y entonces ahí precisamente cada una de esas piedras era símbolo de una de las tribus. Y entonces aquí precisamente la ciudad está siendo de una manera simbólica de lo que son los muros de la ciudad, de donde mencionan esas 12 piedras. Sigue diciendo el versículo 21 del capítulo 21, dice, y las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro purísimo como el cristal transparente. El 22, y no vi en ella santuario porque el Señor Dios Todopoderoso es el santuario de ella y el Cordero. Es increíble porque en mucho tiempo en el pasado el ser humano decía que la Tierra era el centro del universo. Que los demás planetas, que las estrellas e inclusive que el Sol daba vuelta alrededor de la Tierra. Luego más adelante se descubre que no era así, que más bien la Tierra era quien rotaba sobre el Sol y los planetas y así sucesivamente, y ahora podemos ver todas unas galaxias que tienen sus órbitas y aún inclusive el Sol rota sobre otro.
Pero ahora es interesante porque dice que Dios va a ser el santuario de esta ciudad. Ahora, después de que baje la ciudad y que Dios cree todo nuevo, el Dios Todopoderoso va a hacer su morada en la nueva tierra. Y entonces ahora sí los seres humanos van a poder decir que el centro del universo es la tierra. Es interesante cómo las cosas pasan. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso, el que hizo todas las cosas, va a vivir y va a habitar con el hombre para siempre. Ok, vayamos ahora al versículo 22 y dice, ya el 22 era el que estábamos leyendo, donde el Dios Todopoderoso va a ser el santuario de esta nueva ciudad. El 23 dice, la ciudad no tiene necesidad de luz o no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. 24. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz en ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas, ahí cuando habla reyes de la tierra, precisamente esos son salvos. ¿Por qué? Porque ya vimos que Dios destruyó a todos los impíos y han habido reyes en la tierra que son impíos. No son esos reyes que está hablando, sino que cada uno de los santos va a tener su parte y cada uno de los santos va a ser un rey precisamente en la tierra. Y entonces por eso dice que los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. El 25 dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, y pues en ellas no habrá noche. O sea, las puertas de la ciudad siempre van a estar abiertas. ¿Por qué? Porque ya nadie va a andar buscando cómo robar, cómo saquear, cómo hacer daño. Las ciudades actualmente, o en los tiempos antiguos, por así decirlo, tenían puertas y esas puertas se abrían en cierto momento y luego se cerraban. ¿Para qué? Para que los muros protegieran a las personas que estaban adentro. Lo mismo pasa con los países hoy. Tiene fronteras y esas fronteras no permiten que todo mundo pase, sino que están controladas. Esto no pasa en la nueva ciudad. Dice que las puertas, cuando Dios crea todo nuevo y la ciudad se asiente sobre la tierra, van a estar abiertas para siempre. ¿Por qué? Porque ya no habrá más mal, ya no habrá más dolor, ni más muerte, ni nadie andará buscando robar o obtener riquezas. Sigue diciendo el número 26, y llevarán la gloria y el honor de las naciones a ella. 27, no entrará en ellas cosa inmunda. O sea, un pecador no puede entrar ahí. O que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hemos visto cómo es la nueva ciudad, quiénes van a estar ahí, cuál es el comportamiento de las personas. Hemos visto esta ciudad gloriosa que ojo no ha visto, excepto Juan, que la vio cuando fue transportado hasta el tercer cielo precisamente, y se le muestra la nueva Jerusalén. Hemos visto esta ciudad gloriosa que, en contraparte con la ciudad que fue Babilonia, que era esplendorosa, o no ha habido en esta tierra aún o alguna como ella, hemos visto que para nosotros existe una nueva ciudad, existe la nueva Jerusalén, es donde los redimidos van a habitar en la nueva tierra. Ahora bien, volvamos a lo que es Daniel 2:39 para seguir estudiando. Entonces eso fue como un pequeño resumen donde comparamos la gloria de Babilonia con la gloria de la nueva Jerusalén. Ok, vayamos a Daniel capítulo 2, versículo 39. Dice lo siguiente, Daniel 2:39. Y después de ti, leamos el versículo anterior o los versículos anteriores, el 37 en adelante, para acordarnos de qué veníamos hablando.
Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes. Versículo 37. Porque el Dios del cielo te ha dado el reino y el poder y la majestad. Donde quiera que habitan los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en sus manos. Y Él te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ya Daniel está interpretando el sueño. Primero le dijo al rey que había soñado. Ahora va a interpretarle el sueño. Y entonces Daniel le dice, tú eres de esa estatua gigantesca, tú eres la cabeza de oro. Sigue diciendo el 39. Y después de ti se levantará otro, ¿qué? Otro reino inferior al tuyo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque Daniel está mencionando al rey Nabucodonosor como tal, que era la cabeza, pero él estaba mencionando más que todo que era el reino de Babilonia. Porque en el versículo 39 dice, después de ti se levantará otro reino. Eso quiere decir que cada uno de los metales o los diferentes metales de la estatua era ¿qué? Símbolo de un reino. Y entonces dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ahí Daniel le dice, bueno, tu ciudad amada, tu Babilonia aquí en la tierra va a tener su fin. Porque Dios estableció que se iba a levantar, iba a tener su tiempo y luego iba a terminar y iba a venir otro reino. E inclusive si nosotros nos vemos que la cabeza era de oro, el metal que seguía era la plata. Era un metal inferior al oro. ¿Por qué pasó esto? Precisamente porque en aquel tiempo el reino que sucedió a los babilónicos fue el reino de los medos y los persas. Los medos y los persas, aunque conquistaron más territorio que los babilónicos, porque conquistaron todo lo que tenía Babilonia, más otro territorio, nunca tuvieron una ciudad como fue Babilonia, en su grandeza y en su esplendor. Es más, vimos en estudios pasados que después de que Darío toma Babilonia, es tomada por los medos y los persas, dice que luego él se va a una ciudad próxima, ahí pone su capital, pero los babilonios se rebelan de nuevo. Entonces otra vez los medos y los persas vuelven a tomar Babilonia por una estratagema, pero esta vez lo que hacen es reducir los muros. Entonces los bajan. Y eso se daba para que ya después saquearan lo que era la ciudad. Entonces, en los versículos precisamente del 39 podemos ver en el texto que está ahí podemos ver algunas referencias, que Nabucodonosor reinó aproximadamente 43 años. Luego le sucedieron a Nabucodonosor Evil Merodash. Luego le sucedió también ese Merodash, solo gobernó 2 años. Y Neriglissar gobernó 4 años. Luego Laborosodrash nada más 9 meses. Luego Nabonido juntamente con Belsasar gobernó 18 años y fue en el tanto de Belsasar, en el reinado de Belsasar, cuando Darío toma a los medos, los medos y los persas toman Babilonia. Ahora bien, ¿cómo cae Babilonia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hace Darío para tomar Babilonia? Resulta que los babilonios precisamente, como la ciudad, como ya vimos anteriormente, los muros de la ciudad eran tan grandes y tan anchos, ellos pensaban que estaban seguros. Ellos pensaban que en ese tiempo no había imperio o ejército que pudiese tomar Babilonia. Y estaban en lo correcto. O sea, Darío precisamente, o los medos y los persas, el ejército medo y persa, tuvo que hacer una estrategia totalmente diferente a lo que acostumbraban los ejércitos en ese tiempo
para tomar Babilonia. ¿Por qué? Porque según cuentan los historiadores, dice que Babilonia tenía lo que eran los recursos para vivir por, no sé, mucho tiempo. Eran años los que tenían los recursos para vivir ahí. ¿Y por qué? Porque en la misma Babilonia habían lugares donde ellos podían cosechar sus alimentos. En Babilonia había almacenes con vino y con un montón de cosas. Agua no les faltaba porque les pasaba el río en medio de ella. Y entonces Babilonia, por así decirlo, era totalmente independiente. Por así decirlo, el ejército de los medos y los persas podían estar por años acechando a Babilonia, que a Babilonia no le iban a faltar alimentos para seguir ahí viviendo. Pero ¿qué fue lo que pasa? ¿O qué fue lo que pasó precisamente con Babilonia? Dicen los historiadores que Babilonia tenía alimento para darle a sus habitantes por 20 años, sin necesidad de nada de lo exterior de sus paredes o de sus muros. Y entonces lo que hace Darío es que él sabe que en un tiempo específico Babilonia tenía una fiesta. Babilonia tenía o celebraba una fiesta a sus dioses. Y entonces él hace preparativos para en ese día específico tomar Babilonia. Y resulta que en los preparativos de la fiesta y de todo, mientras ellos estaban preparando la fiesta, los babilónicos, Darío estaba haciendo unos canales para poder desviar las aguas del río que pasaba por medio de Babilonia. Y al desviar las aguas, ¿qué quedaba libre? Quedaba libre el canal por donde el río pasaba, o sea, debajo de la ciudad, debajo de las puertas de la ciudad. E inclusive, como vimos en los estudios pasados, el mismo río tenía paredes a los lados, que eran igual que de altos y de anchos que los muros exteriores de la ciudad de Babilonia. Y para poder pasar por así decirlo, la ciudad estaba dividida en dos. El río la dividía en dos. Y para poder pasar de un lado a otro, los reyes usaban túneles o también en las mismas paredes habían puertas. Puertas que eran también de ese mismo grosor de las murallas y estaban hechas de bronce. Resulta que los babilónicos comienzan a preparar su fiesta. Y era una fiesta de una degradación total. Podríamos decir que era una fiesta como cuando celebran el Año Nuevo. Borracheras, orgías, comidas y todo Babilonia se evocó a eso. A hacer todo eso. Desde el más pequeño hasta el rey, que era el que en ese tiempo estaban en esos preparativos. Y esa noche era la noche culminante. Y eso lo vamos a ver más adelante en los capítulos 5 en adelante, o en el capítulo 5, la noche en la que sale una mano, en la que tiene en esa fiesta este rey Belsasar, y sale una mano en la pared que escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y el rey se pone pálido y pide que alguien le traduzca lo que dice ahí. Pero, ¿por qué pasó esto? Precisamente el rey Belsasar manda a traer los utensilios de la casa de Dios, como diciéndole: aquí yo soy más poderoso que este Dios. Y entonces él da los utensilios que el pueblo de Israel utilizaba para sus ceremonias en el templo, las copas de oro, los vasos, todo eso, y comienzan a beber vino, y en medio de la orgía que tenían en ese tiempo, ahí es cuando Dios ya da el decreto final, y es ahí cuando Darío ingresa, o cuando los medos y los persas, mejor dicho, ingresan a la ciudad de Babilonia. Pero ¿por qué ellos logran ingresar? ¿Qué hubiera pasado si ellos desvían el río y las puertas no están abiertas? Los medos y los persas no pueden ingresar. Pero resulta que en medio de esa fiesta, en medio de esa algarabía que tenían,
a ellos se les olvida cerrar las puertas que daban del río a la ciudad o a las dos ciudades. Entonces, cuando entran los soldados, uno por la parte donde salía el río y la otra parte por donde entraba el río, logran entrar a la ciudad y logran conquistar. Es más, la ciudad es tomada sin el mínimo esfuerzo. Ellos logran llegar al palacio donde está el rey Belsasar y ahí lo toman prisionero y ahí mismo le dan muerte al rey Belsasar. Así fue como cayó Babilonia. Así fue como cayó la primera vez. Es más, una segunda vez también cae Babilonia, porque después que los medos y los persas los toman, ellos se vuelven a levantar otra vez y la vuelven a tomar. Y es ahí cuando Darío hace que rebajen sus muros. ¿Para qué? Para que ya no se rebelen más contra los medos y los persas. Ahora bien, sigamos leyendo donde habíamos quedado en el versículo 39. Dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino. O sea, Dios está dando aquí la secuencia de reinos por medio de aquella estatua que el rey Nabucodonosor había tenido un sueño. Dios le dice a Daniel, esta es la interpretación de ese sueño. Y le dice, tú, oh rey Nabucodonosor, eres la cabeza. Después de ti se levantará otro reino inferior, así como el oro era inferior a la plata. Pero después de ese reino se va a levantar otro tercer reino, precisamente. Cae Babilonia, cae el reino que en la historia conocemos, que es los medos y los persas, que es el reino que conquista Babilonia. Pero luego viene otro tercer reino, como nos dice el versículo 39. Dice, y el reino de bronce. El bronce sabemos que en valor tiene un valor menor a lo que es la plata y tiene un valor menor a lo que es el oro, por ende. Y sigue diciendo, el cual dominará sobre toda la tierra. O sea, iba a dominar, aunque estos reinos no precisamente el valor de los materiales indicaba el tamaño o el territorio que iban a conquistar, porque los medos y los persas conquistaron más que Babilonia. El reino que le sucedió o el reino que conquista a los medos y los persas precisamente son los griegos. Y los griegos todavía toman más territorio que Babilonia. Entonces no tiene que ver precisamente el valor de los materiales en el territorio que ellos conquistan, sino más bien en el poderío económico que tienen, en el poderío de la grandeza como lo tuvo Babilonia. Es más, el imperio que le siguió a los medos y los persas fueron los griegos. Y sabemos que los griegos, aunque tenían riquezas, no fue las riquezas que tenían precisamente los medos y los persas o los babilónicos. Vamos a dejar este tema por el momento hasta aquí. Vamos a continuarlo luego con el otro y vamos a continuar lo que es la interpretación precisamente del sueño, la interpretación de la estatua, donde Daniel está interpretando cuáles son los otros metales, y los otros metales que vienen precisamente es el hierro y luego el hierro mezclado con barro. Cada uno de esos metales es muy importante que los sigamos, porque cada uno de ellos, de los metales en sí, simbolizan un reino. Pero en el último metal vemos que el hierro se mezcla ¿con qué? Con el barro. Parece que el hierro que salía de sus piernas llega hasta los pies de los dedos. Y vamos a ver todo ese simbolismo en la historia y vamos a ver precisamente qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Le invito a tener una pequeña oración para darle gracias a Dios porque nos ha permitido abrir su palabra y estudiar parte de la profecía que hoy en nuestros días nos llama la atención y que nos ayuda a prepararnos, porque muy pronto vendrá esa roca que golpeará esa imagen que es Cristo Jesús. Oremos.
Padre y Dios nuestro, gracias te damos porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias porque eres grande, piadoso y misericordioso, y porque nos ayudas a entenderla, oh Señor eterno. Gracias porque esto no lo diste a grandes eruditos, sino que lo diste a toda persona que quiere hacer tu voluntad. Gracias y bendice a los radioescuchas, televidentes o por cualquier medio que lo ven. Ayúdalos a estudiar y a comprender que el Padre Celestial quiere que obtengan la información de primera mano, no de segunda mano. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. De mi amante Salvador cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me